Muchas gracias a nuestra invitada, a Mónica. Tenemos el placer de tenerla entre nosotros en el claustro, que es un privilegio desde este curso, ¿no? Y también le quiero agradecer, ¿no? Que avisándole hace un par de días, porque sí tenía ganas, ¿no? No a lo mejor en este foro, pero sí queríamos hablar de un proyectazo, ¿no? Y lo vamos a hacer además a través o viéndolo desde otro punto de vista, que es precisamente el punto de vista que empezamos abordando la semana pasada, ¿no? En torno a la insolente belleza, ¿no? Que es la belleza que nos propicia el arte, ¿no? Es la belleza que nos propicia el artista actual y contemporáneo, ¿no? Es una belleza que nos puede extrañar, no viene en un formato convencional y que sin embargo cuando sabemos hacerle las preguntas precisas nos damos cuenta de que tiene muchísimo que aportar, ¿no? En ese sentido tuve muy claro que la obra de Mónica era especialmente contemporánea por el tipo de formato que, no siendo habitual, es algo que está totalmente reconocido, ¿no? El arte que podemos denominar land art, ¿no? En realidad irrumpe en la década de los años 60 con mucha fuerza en el ámbito estadounidense, fruto de lo que podríamos denominar como arte conceptual, que era del que hablábamos la semana pasada, en torno a la famosa fuente de Duchamp, ¿no? Dándonos cuenta que al final cabe la posibilidad de buscar soportes alternativos, ¿no? Y la maravilla del land art es precisamente el, 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 el encuentro con la naturaleza como soporte poético, ¿no? O la posibilidad que tiene el artista de marcarnos un área, un ámbito, un momento determinado para que nos seamos conscientes de una belleza que muchas veces nos puede pasar desapercibida. Lógicamente, estando en el contexto de razón abierta, lo que queremos es poner en diálogo las artes, las ciencias, ¿no? Con lo que sería la filosofía, con lo que es la teología también, ¿no? Y sobre todo con la pregunta por el sentido, ¿no? Al final, a mí, cuando se trataba de llamar a un artista en torno a esta pregunta por el sentido, me acordé de la obra de Mónica, porque yo cuando la vi me impactó, y me impactó en un sentido fundamentalmente espiritual, ¿no? Que es de éxtasis, sin duda, ¿no? Pero a la vez es catarsis, ¿no? Como decíamos la semana pasada, porque es un arte que su propia factura nos puede llevar a tener que plantearnos dónde empieza el arte, ¿no? Esto en qué sala del museo lo podemos ver, en qué ámbito, y de repente es un arte extendido, es un arte que nos lleva más allá de la sala del museo, que nos lleva a esa belleza también domesticada que nos propicia el diseño y que nos lleva también a un ámbito en el que yo me atrevería a decir que en medio de la naturaleza, ¿qué otra cosa sino lo sublime podemos experimentar, ¿no? Lo sublime lo definía Edmund Burke como aquella belleza de lo terrible, ¿no? Aquella belleza de, bueno, podríamos decir, en la que de alguna manera tenemos sentimientos encontrados, opuestos, el placer y el displacer. El placer porque realmente nos sentimos testigos de un espectáculo alucinante, no humano, es natural pero no es humano, tienes una intuición de algo sobrenatural, viendo lo natural como una obra divina, y a la vez no puedes evitar tener un impacto existencial, porque frente a aquello que tienes a tu alrededor que es eterno, se transforma pero es eterno, como la materia, ¿no? De repente te das cuenta que tu materia es efímera, ¿no? Y te haces la pregunta sobre la existencia, el sentido y tu alma, si será o no inmortal, ¿no? Y ahí te viene el displacer de Burke. Te entra el bajón, ¿no? Te entra la melancolía y la tristeza o la melancolía romántica, ¿no? Y de alguna manera lo interesante de esta categoría de belleza tan romántica y tan potente, tan poderosa, es que te despierta, es que no te deja indiferente, como el buen arte. Bueno, no quiero abundar más. Yo ahora lo que quiero es invitar a Mónica a que nos explique un poco primero cuál es su proyecto, ¿vale?
vosotros vais a estar viendo, independientemente de que la propia Mónica pueda citar, pues vais a ver algo bajo el agua o por encima, hará citas, pero se trata de que os vayáis empapando un poco de cuál es el ámbito. Primero que nos explique el proyecto y luego sí que quiero de alguna manera, con mucho cariño, interrogarla, ¿no? Respecto a todo lo que nos convoca hoy, que es el misterio de lo sagrado a través del arte. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por esta presentación, por la invitación y también pedir disculpas por estos 5 minutos que he llegado un poco apurada, pero vengo de otro centro universitario. A ver, ¿cómo presento el proyecto? El proyecto nace de mi investigación doctoral. Es verdad que yo siempre me he relacionado de una manera directa con el entorno natural desde que soy pequeñita, porque yo me crié en el Parque Nacional de Cabañeros, en el parque. O sea, mi familia ha estado vinculada a esa zona y entonces, por ejemplo, cuando desarrollé toda mi carrera, mi licenciatura de Bellas Artes, todo el rato siempre recurría a estos materiales, a las piedras, a los palos, pero también jugaba mucho con agua. Entonces, luego ya cuando entro en el doctorado, me doy cuenta que yo trabajo desde el ámbito de la escultura. Y entonces, cuando hacía una relación entre el paisaje, ¿no? Porque nuestra forma de interpretar la naturaleza ha estado concebida como paisaje. Entonces, cuando yo me enfrentaba al paisaje, lo entendía desde la escultura. Pero cuando yo decía, no, yo soy paisajista, la gente lo asociaba o con el diseño de jardines o con la pintura de paisaje, ¿no? Entonces, luego empecé a decir arte de paisaje, pero incluso así sigue directamente asociado ¿no? de manera unánime a la pintura. Entonces, mi objetivo, el objetivo de la tesis era poder invitar a distintos artistas hasta este territorio que yo he tenido el privilegio de intervenir, de trabajar. Además, ahora ya sí que digo que trabajo con los Montes de Toledo como material escultórico, a nivel conceptual y a nivel matérico. O sea, suena algo así como muy ostentoso, pero ahora sí tengo la convicción, y ya no solo a través de mi obra, sino la obra de los otros artistas, que lo conseguimos. Entonces, mi misión era invitar a distintos artistas hasta los Montes de Toledo para analizar como un caso práctico, cómo analizan o cómo se enfrentan los artistas contemporáneos a la naturaleza. Pero yo partía de una hipótesis en la que no daba por hecho que eso era paisaje. O sea, simplemente cojo un artista, lo desplazo hasta un entorno natural, porque, bueno, como veis, es un entorno que sí que podemos llevar, ¿no?, hacia lo sublime, ¿no? Toda la naturaleza es sublime. Yo ahí tengo un matiz porque al principio vemos una naturaleza bella, pero por mi experiencia también es cruel. O sea, es una, ¿no? Está ahí ese ten con ten que tiene la naturaleza. Y entonces, al principio invité, creo que eran solo 4 artistas. Pero me di cuenta que para poder llegar a un análisis, claro, cuanto más grande es tu muestra, más certeras son los datos que sacas de esa investigación. Entonces, acabé invitando, es que ya he perdido las cuentas, pero creo que cuando terminé la tesis, que la defendí en el 2023, eran 50 artistas los que había invitado. Entre ellos había invitado a Eugenio Ampudia, a Eva Lotz, a Pere Jaume, a Miguel Ángel Blanco, a Mitsuo Miura. Obviamente son artistas, lo mío era un proyecto muy humilde y sin financiación en ese momento. Entonces, claro, hay muchos artistas que en un principio dijeron que no, luego hay otros artistas que han vuelto y han retomado y han dicho que sí. Y entonces, al final en la tesis entraron 17 casos de estudio, pero sí, pues yo no sé si llevamos más de 30 artistas con producción de obra y más de 250 obras inéditas hechas para este territorio. Dentro de todas esas piezas que se produjeron había performance, dibujo, escultura, intervenciones, collage,
pintura, ¿no? Lo he dicho. Bueno, pero que todos estos artistas se enfrentaron de manera muy diversa al territorio. Y lo interesante de la investigación, bueno, aparte de analizar no solo si eso era arte de paisaje o no, a esta pregunta, los 17 artistas, las 200 piezas, o en el momento de la tesis que eran 100 y pico, ahora que vamos por más de 250, en todos los casos, todos los artistas han contestado que sí que están haciendo arte de paisaje. Entonces, hay como una visión general de cómo se entiende el paisaje y que sigue asociado a la bidimensionalidad del cuadro, pero la realidad contemporánea es que nos encontramos ante lo que a mí me gusta llamar un paisaje expandido, porque ya no es un paisaje plano, estático, sin tiempo, sino que cuando es el suelo el que utilizamos de lienzo, hay un tiempo, hay una temporalidad, entran en juego otros sentidos, ya no solo la vista, porque como lo recorro, lo puedo sentir, lo puedo tocar, lo puedo oler. Entonces, de ahí viene esa idea de paisaje expandido y que el land art tiene mucho que decir en toda esta cuestión, porque es verdad que surge allí, pero creo que se ha transformado en una cuestión, claro, totalmente distinta. Te estaba escuchando y una de las aspectos que me llama la atención precisamente es la diferencia que hay con el land art, que podemos el histórico, entre comillas, sí, que es el de Smithson, ¿no? El de Heitzer, ¿no? Que más ahora ha dado sus frutos y tal, ¿no? Básicamente estos artistas, si no los conocéis, yo os invito a que precisamente estos encuentros, estas conferencias, también sea una invitación para que vosotros hagáis luego una investigación personal, ¿no? Acerca del land art, todos los antecedentes. La característica del land art americano, como todo lo americano, es que es monumental y bestial. Y se trata de con bulldozers mover toneladas, metros cúbicos de arena, y revertir una naturaleza que, paradójicamente, en el caso de Smithson, que es como el más histórico, pues trataba de reorganizar una mina abandonada o una explotación a cielo abierto de una mina, ¿no? Y tuvo problemas en su día, en los años 70, ya con ecologistas, precisamente porque el debate estaba en, ojo, que esto es una obra muy personal que deja una huella que es un poco salvaje, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos hablaras de cómo entiendes tú la intervención, el diálogo, el trabajo en la naturaleza. Bueno, claro, partimos de, independientemente de el abordaje moral que podamos hacer ante la naturaleza, ya hay unas ciertas limitaciones en cualquier territorio. Entonces, es verdad que, por ejemplo, donde yo realizo... Bueno, o sea, primero invité a artistas porque ahora el proyecto ha seguido, entonces tengo un centro de residencias donde sigo invitando a artistas y se siguen produciendo. Entonces, cuando seguimos haciendo proyectos, hay una valla. Entonces, a un lado de la valla sí que se pueden hacer ciertas cosas que al otro lado de la valla no, por ejemplo. O sea, yo trabajo mucho con drones, que al principio empecé contratando a pilotos de dron, luego vi que era mucho más práctico sacarme el título, tener mi propio dron y volar yo y hacer el registro. Entonces, a un lado de la valla lo puedes volar y al otro lado no. Entonces, la naturaleza, no es naturaleza, los territorios tienen ciertas limitaciones. Entonces, ahí ya partimos de una base que nunca puedes ¿no? talar un árbol porque te apetece o puedes hacer ciertas cuestiones a nivel legal. Luego, a nivel moral, ¿no? Dentro de una época humanística que determinamos como el antropoceno, lo que sí que tengo clarísimo es que cualquier intervención que hacemos deja su huella y deja su huella mucho tiempo. Esto no quiere decir que sea malo. O sea, por ejemplo, la pieza que estamos viendo ahora, que son unas cruces hechas con ceniza, hay una enfermedad que se llama la seca, que afecta a los quercus
del bosque mediterráneo. Y es un síndrome y está afectado por distintas cuestiones. A nosotros, en Cabañeros, nos afecta la fitóptora, que es un hongo, y se propaga por el aire. Entonces, tuve la suerte de vivir el confinamiento allí, y solo en los 2 meses que estuvimos confinados, tuvimos que cortar 47 encinas centenarias, aparte de limpieza del bosque. Entonces, con esas encinas hacíamos piras y con la propia ceniza hice esas 47 cruces con el simbolismo, ¿no?, que tiene la ceniza vinculado a la muerte y también a la regeneración de espacios. Pues esa a lo mejor es la más efímera de todas las intervenciones que muestra el vídeo, pero duró varios días. O sea, a no ser que vengan los animales, la pisen, ¿no? Pero bueno, es una intervención que en teoría ya no es solo respetuosa con el territorio, sino que ayuda a la regeneración. Pero lo que sí que tengo clarísimo es que todo lo que hacemos deja una huella, pero nuestro diálogo de hombre-naturaleza siempre ha estado en simbiosis. O sea, muchos de los territorios donde intervenimos están manipulados por la mano del hombre. Y no significa que sea malo, ¿no? Muchas veces, además, estas teorías ya vienen desde los artistas del land art, que parece... hay una entrevista muy interesante a Heiser que decía, parece que nos ponen el cartel de no tocar, ¿no?, fuera humanos dentro de la naturaleza, pero es que somos parte de la naturaleza, ¿no? Tenemos que ya empezar a intentar dividir esas ideas dicotómicas y... Entonces, huellas... sí, respetuosas, pero no son malas. O sea, es verdad que... bueno, aquí hay una pieza que sí que recuerda un poco más a los artistas del land art, que hay una zanja en el suelo. Pero, por ejemplo, esa zanja es una cata. Es una cata que se hizo para buscar agua para poder alimentar a la fauna silvestre en la época de verano. Pero como yo estaba allí y estaba volando el dron, en cuanto la máquina empezó a excavar, dije, vale, esta es la mía, porque normalmente no tienes, ¿no?, la opción de trabajar con un tractor y desplazar toneladas de tierra. Entonces, no tiene una función estética, sino que tenía una función cinegética o agropecuaria. Y entonces, en vez de hacer una cata redonda, le pedí al tractorista que fuera lineal y que luego toda esa tierra que salía estuviese esparcida alrededor, que la estuvimos aplanando y salió esa línea de tiempo que para mí es muy simbólica, ¿no?, de cómo deja esa huella, pero que se borrará también. O sea, también tenemos que entender, aquí está lo sublime de la naturaleza y nuestra... conocer bien las escalas, ¿no? Tenemos la escala del hombre, la escala de los árboles, que es distinta. Por ejemplo, los alcornoques, hasta que un alcornoque le puede sacar la corcha por primera vez, tiene que pasar 30 años. Y viven cientos de años, ¿no? Luego está la unidad de paisaje, el bosque. Luego están los suelos, que estudié los montes de Toledo también a nivel geológico, y tienen 450 millones de años. O sea, el suelo que pisamos tiene 3 veces la edad de los dinosaurios, para que nos hagamos una idea. Y está ahí desde antes de que hubiera cualquier animal vertebrado en la Tierra. Entonces, tenemos que conocer qué daño hacemos a la naturaleza, pero también dentro de qué escala temporal, porque es muy relativa. Esta es la pieza que recuerda más, ¿no?, un poco a los artistas del land art. Sí, te aprovecho para comentar que efectivamente una de las cosas más interesantes es la posibilidad y la necesidad de que sea una obra efímera y a la vez de capturarlo a través de vídeos y fotografías. El pobre Smithson encontró la muerte precisamente fotografiando en el desierto de Nevada. Se cayó su avioneta y desgraciadamente falleció. Pero en ese sentido, y antes lo has comentado, ¿no?, los drones ahora mismo crean unas imágenes que son hipnóticas, y que yo lo que he descubierto con tu obra es que hay una parte de postproducción cinematográfica que, por ejemplo, yo ahora, cuando he visto este vídeo, de repente, al final, como decía Oscar Wilde, la naturaleza imita el arte. En este caso, yo estaba viendo un tapies, ¿no? Yo decía, esto parece un tapies, parece una obra de tapies, esa huella. Claro que no somos conscientes, cuando estamos pisando el terreno no lo vemos, y de repente esa vista de pájaro
que es también parte de la naturaleza, ¿no? Que dices, madre mía, pues seguramente un halcón o un águila, cuando esté sobrevolando, ve esta huella tan, por una parte es como muy lunar, ¿no? Y a la vez es bellísima, ¿no? No, la verdad que los drones, la tecnología nos da una capacidad que antes había que sobrevolar con avionetas. Yo, por ejemplo, esta pieza nunca me hubiese dado cuenta de esa percepción si yo no hubiese estado volando un dron en ese momento. Y, y luego sí que hay mucho trabajo de postproducción, porque vuelvo a Heiser otra vez, pero que él decía, lo que hago es muy difícil, o sea, no me acuerdo literalmente, pero he trabajado con esa frase hace poco y decía, yo soy escultor, pero cuando traslado mis piezas al espacio expositivo se convierten en fotos, porque lo que yo hago ya no está. Entonces, también hay una tendencia, ¿no?, de los artistas de land art a ese trabajo más efímero, que cuando da el salto ya a Europa, ¿no?, sí que se convierte con Richard Long en cosas mucho más efímeras. Entonces, claro, como yo hago piezas que muchas veces o estás ahí en el momento o no se pueden volver a ver, es como la pieza del río surgió porque estábamos trabajando con un colectivo que se llama Conversaciones con el Paisaje, que está vinculada con la Rey Juan Carlos, y estábamos haciendo 5 días de residencia con alumnos. Y al ir a lavarnos las manos, que estábamos trabajando con arcillas, se generaron estas nebulosas. Y entonces, claro, yo ahí me quedé pensando, yo ya había sobrevolado la pieza que fueron a hacer el colectivo y pensé, a lo mejor lo podemos hacer en grande. Entonces nos metimos dentro del río con sacos, pues yo no sé si metimos 300 o 400 o 500 kilos de tierra arcillosa, que no es dañina para el territorio, porque eso está comprobado cuando crece el río, que es un río estival, durante semanas tiene muchísima densidad el agua, o sea y además lo hicimos en una zona fluida que se llevaba la tierra. Entonces, cuando empecé a grabar, claro, me daba la sensación de que estaba viendo el universo. Es que me pasó a mí, viendo el vídeo. Yo de repente y esa decía, es un poco también la intención. Digo, ¿qué cosa? Porque yo veía los árboles y yo decía, ahí va, Sí. parece parece una galaxia. Sí, o sea, al principio... Tío, esto parece el Hubble, ¿no? Es intencionado porque el dron está muy cerca. Claro. Y luego entonces, abres el campo. pero hay profundidad, porque a lo mejor si tú grabas, claro, el suelo como en esta huella de aquí, ¿no?, que esta también es muy efímera, lo hago simplemente segando con una hoz, tú ves el suelo, pero al grabar el agua de manera cenital, con estas nebulosas se estaba generando una tridimensionalidad. Y entonces la intención del vídeo, que comienza no desde un macro y luego a un micro, sino hacerlo de manera inversa, lo que te hace es perder esa perspectiva, que es verdad que luego empiezas a ver los árboles, ¿no? Ves el sauce y dices... Perdí la orientación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No sabía si se estaba mirando como que los árboles era que se estaba mirando hacia arriba. Realmente estábamos mirando hacia abajo. Y cuando se abrió el plano me llevé una sorpresa increíble. Yo... me da la sensación como que todo el rato tengo que reivindicar que yo vengo de la escultura, porque muchas veces cuando, claro, yo presento mis exposiciones, hago videoinstalación, pongo foto, es verdad que yo tiendo a la escultura, entonces pongo cosas más objetuales o intervenciones matéricas, pero claro, para mí es escultura, es todo muy escultórico, ¿no? Dentro del agua, dentro de la tierra, el volumen, incluso hay una pieza con colores que hago una abstracción del paisaje a nivel cromático, pero que estoy hablando del tiempo. Y cuando yo la vi y vi las imágenes del dron, yo decía, ay, pero es que, bueno, y eso que tenía 1,5 metros de alto, de profundidad, o sea, tiene mucho volumen, eran 5 hectáreas de pasto del Sudán. Y entonces me daba la sensación de que yo necesito siempre esa tridimensionalidad. Y entonces hay un momento más performático en el que tiro el pigmento para arriba, que en ese caso es ceniza. Bueno, es esta pieza, esta es la que presenté para el posgrado, pero veis que al final te podías adentrar dentro de la pieza. Bueno, esta imagen, el dron sobrevoló 500 metros, ahora está prohibido, ahora ya está mucho más limitado. Entonces la idea era hacer, y bueno, hice un estudio cromático de las estaciones,
Entonces son la primavera, el verano, ¿ves aquí? No esa tridimensionalidad que necesita la escultura, pero era un espacio en el que te podías introducir. O sea, era con mucho volumen. Entonces, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, cuando hice el análisis cromático de los materiales, porque yo trabajo con materiales del territorio, normalmente no los traigo de fuera. Creo que no lo he hecho nunca. O sea, solo trabajo con materiales de la zona. Me di cuenta que había una arcilla ocre, una rojiza y una morada. Wow. Morada. Morada, o sea, ese morado es natural. Natural. Es natural. Yo creo que son como 300 kilos de arena machacada y tamizada. Wow. Sí. Que luego, claro, a mí me decían, no, pero es que esta foto es pictórica porque es de color. Y digo, mira, yo me he ido, he escarbado en la tierra con pico, con pala, he sacado sacos, he cargado sacos. Digo, ¿cómo me puedes estar hablando de que esto es pictórico y que no tiene, ¿no?, volumen? Pero... Oye, y en ese sentido hay algo que me llama, o sea, este proyecto me parece apasionante y cómo la tecnología se mete y también una postproducción o una visión, ¿no? Que estábamos hablando de repente un plano y cómo abriendo el plano. No sé si estás investigando precisamente para que la experiencia del espectador. Yo estoy ahora recordando a otro gran artista del paisaje, como es Friedrich, y cómo Friedrich tenía la capacidad en pequeños formatos de representar lo sublime en la naturaleza en pequeños formatos, ¿no? Y dices, wow, qué gran artista, porque si no, lo suyo es irte a hacer trekking a la Maliciosa aquí a Guadarrama o a los Montes de Toledo y tal, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, si, o sea, tú como artista tienes una experiencia, entiendo que muy de contemplación y muy de meditación cuando estás en la naturaleza y estás como dialogando con ella, pero cuando quieres que esto llegue al espectador, ¿te has planteado, no lo sé, que, por ejemplo, llevar a cabo experiencias inmersivas, es decir, realidad 3D para que... Sí, realidad aumentada. Lo he valorado y lo hablé mucho con Víctor Zarza, que es un gran teórico y crítico de arte, y hablábamos sobre la capacidad que tiene el arte de transmitir esas sensaciones, pero es que la naturaleza tiene tantas capas, o sea, es un metapaisaje que me parece complicado. Es verdad que lo hemos hablado para poder trasladarlo a lo mejor en una obra, ¿no? Y que te puedas poner unas gafas, pero claro, entonces lo podríamos limitar a la vista y al oído, ¿no? Porque podríamos introducir sonido. Pero no sé, es que para mí la naturaleza y el campo no es tanto observación, sino que es tránsito, es experiencia. Claro, ¿y el público, haces algún tipo de experiencia con el público o solamente con artistas? Con el público he trabajado a través de exposiciones, sobre todo. Que es verdad que es una mirada poliédrica, ¿no?, la que te van dando los artistas, que te puede configurar tu propio paisaje de ese lugar, que puedes conocer o no. Pero lo que sí que tengo clarísimo es que muchos de los artistas, antes de que los lleves, claro, tienen una idea, cuando llegan ahí, claro, dicen, es que esto es otra cosa. O sea, por ejemplo, Alberto Bañuelos, que es escultor, él trabaja, es el escultor de coger la piedra, talla, corte, vuelve a componer, hace deconstrucción. Cuando le conté el proyecto me dijo, no, pues a lo mejor podríamos hacer una pieza en el río y mover unas piedras con el tractor. Primero no era legal, porque el cauce del río no se puede tocar, pero cuando conoció el territorio dijo, joder, pero si es que ¿quién soy yo para alterar este lugar? ¿No? Que le ha pasado a mucha gente. Iraida Cano, por ejemplo, también, que hace unas pinturitas muy pequeñas, ecológicas, se tiró, pues yo no sé, 1 hora y media mirando una placa de pizarra diciendo, ¿dónde empiezo a pintar? Dice, como que se sentía, ¿no?, como invasora a lo mejor de ese territorio. Y cuando Alberto Bañuelos, el escultor, hizo su pieza, hizo una intervención con luz. Simplemente encendió un bosque y lo apagó.
y trabajamos también con el atardecer y con la luz. Entonces, ese creo que hay que ir hasta ahí. Qué bueno. Sí. Oye, pues aprovechando además que, bueno, yo creo que hay muchos amantes, admiradores del arte, pero también tenemos productores de arte, tenemos alumnos, muchos de ellos alumnos míos de Bellas Artes, ¿no? Y me gustaría que explicaras un poco ahora ya desde el punto de vista, ya no tanto de recepción, que nos ha quedado claro el espectador, ¿no? Pero para el artista, a mí me parece fascinante que un soporte tan bestial como la naturaleza, ¿cómo dialogas con él? Quiero decir, ¿tienes algo premeditado o dejas que las ideas fluyan? ¿Tiene algo que ver también con la intuición que podemos tener en torno a lo misterioso, en torno a lo sublime? Es que la naturaleza al final es eso, tan compleja. O sea, yo creo que cuando trabajas como artista, como escultor, al final es a través de las manos. Entonces, bueno, mi madre siempre me decía me dice, ay, siempre estabas con algo de pequeñita entre las manos. Claro, pues esa materialidad es de donde nace realmente la escultura. Entonces, pues yo qué sé, vas caminando por el campo y yo he trabajado mucho con bolitas de quejigo, que son unas agallas, que no es el fruto, sino que hay un mosquito que pica en este brote de quercus y se generan unas bolitas, que van creciendo y alojan un bichito dentro. Y cuando con el tiempo salen. Pero es como de un corcho muy blando y súper ligero. Entonces, yo he trabajado mucho con ellas, o es a través de la experiencia, porque esta idea también del río y de meter todo el saco es a través de los charcos de tierras arcillosas, también muchas veces de jugar con mis hijos y hacemos y dibujamos, si tú con un palito mueves el fondo, se hacen esas nebulosas y esos arcos, que si mezclas los colores ya se empiezan a fundir. O sea que yo creo que es más desde la experiencia directa la materialidad. Luego es verdad que esas cosas, esas aproximaciones que son bocetos, se convierten luego en cosas mucho más grandes, como puede ser esta zanja, pero comienza trabajando desde lo pequeño y lo cercano. Luego, claro, como tengo la capacidad, sí que tiendo a hacer cosas mucho más grandes. Yo me acuerdo que mi directora de tesis me decía, hay veces que no hace falta que todo sea de 5 hectáreas. O sea, hay veces que podemos trabajar con cosas mucho más pequeñas. Entonces es verdad que ya cuando trabajo la escultura de manera más objetual, que no he traído nada, como no estaba más vinculado a las intervenciones en el territorio, he traído esto, sí que se convierte en algo mucho más matérico. ¿Hay algo antropológico en ese diálogo con la naturaleza? Me refiero, yo no puedo evitar siempre recordar los famosos geoglifos estos de Nazca, los que de repente ese pueblo misteriosamente, perdón que me estoy alejando, ese pueblo misteriosamente empieza a hacer una serie de dibujos que solo son expresiones gráficas en la naturaleza que solo son visibles desde el aire. Sí, eso es alucinante. No sé, ¿cómo lo ves o cómo actúa también en tu memoria como artista? Hombre, yo parto de la base de que el paisaje es la síntesis de nuestra relación, es la ontología de nuestra relación con la naturaleza. Entonces, luego ya nos podemos poner un poco más técnicos porque hay filósofos que Berke y Roger tienen ahí una dualidad, dos filósofos franceses, de cuándo comienza el paisaje. Uno de ellos determina que los griegos y los romanos sí que realizaban paisaje, sin que existiera el concepto. Entonces, primero, se puede hacer algo sin que exista el concepto, pero bueno, que al final el paisaje, aunque nace en el siglo XV en Asia y XVII-XVIII en Europa, esa relación con la naturaleza, independientemente de que luego ya sí que lo entendamos como paisaje, es
sí, como ese vínculo con la tierra que vivimos, y yo creo que es imposible abordar un entorno natural en el que dices, o sea, tú miras el bosque, ves el monte, dices, ¿cómo están todas las especies relacionadas? Cómo los alcornoques sí que se llevan bien, especies compañeras con los madroños, y hacen que debajo haya mucho más espacio para que se den ciertas especies. Esas especies se dan ahí porque hay unos insectos que los están polinizando. Pero se están dando en el momento concreto en el que esos bichos a su vez necesitan generar la miel. Y están creciendo en un espacio concreto donde hay mucho flujo de agua. Entonces no podrían crecer sin la acidez de ese suelo, sin la cantidad de nivel freático que hay. No, entonces eso nos lleva a lo sublime, a la naturaleza, y para mí sin duda a darnos cuenta de nuestra pequeña escala, pero de que hay algo mucho más grande que nosotros que hace que todo eso funcione. O sea, yo tuve la suerte de escribir un artículo con Antonio Hernando Grande, que es una eminencia de la física, y hablábamos sobre la percepción del color y cómo es una longitud de onda, ¿no?, que viene desde el sol, atraviesa nuestro ojo y a través de unos conos y unos bastones empieza a transmitirse esa información. Entonces, llegamos hasta el nivel molecular. Y me decía, yo no creo en Dios. Y me dice, pero es mucho más fácil creer en Dios que ver que todo esto funciona. Esto es azar, funciona, y yo veo el color rojo de un cuadro. O sea, es mucho más fácil creer en Dios. Que entender que todo eso funciona. Qué bueno. No, y estaba pensando además que hay algo, estaba comentando antes también, ¿no?, lo de antropológico, porque esa relación histórica que tiene el hombre con el paisaje tiene dos ámbitos, ¿no? Y me estaba acordando de Arnold Hauser, el historiador, ¿no?, que hablaba de, claro, los griegos descubren los griegos además conocidos por hacer de la necesidad virtud, no tienen materias primas, tienen que comerciar, hacen todo tipo de herramientas y comercian con los egipcios, ¿no? Y ellos, los griegos, con una mente totalmente racional, que están buscando siempre lo que es la recompensa. De repente son los griegos los que, dice Hauser, pues son los que pasan de la forma práctica, es decir, hacer algo porque me lo voy a comer o me van a dar algo para poder comer, a hacer algo de manera absolutamente gratuita porque obtengo el placer estético, ¿no?, la experiencia estética. Y en ese sentido el paisaje, estaba pensando, según estabas hablando, que es verdad que a lo largo de la historia el hombre ha podido llegar a hacer, ha modificado la naturaleza, pero el paisaje es la demostración de la creación de algo absolutamente gratuito. Es decir, que no te reporta nada, bueno, a no ser que cobres entrada a la entrada del jardín, ¿no?, pero que ciertamente es simplemente buscar un placer estético y visual. No, nada que digas, no, es que estoy haciendo una fortaleza o estoy haciendo algo para que realmente estoy canalizando el agua, ¿no? Sí. Que las primeras civilizaciones en Mesopotamia canalizaban el agua, ¿no? Pero aquí de repente no, estoy buscando la experiencia gratuita de la belleza, ¿no? Hay un hito dentro de la teoría de paisaje, que es Petrarca, que hace una ascensión a un monte en el siglo XVII y habla de esa experiencia estética a la hora de subir un monte. Luego es verdad que en esa época la ascensión alpina era complicada, entonces luego se queja de todo, de lo que pesan las cosas, del frío que pesa y de lo cansado que está. Pero lo deja por escrito. Entonces es el primer registro que tenemos de cómo el hombre pasa, ¿no? Claro, ya tienes tus necesidades cubiertas y pasas a otro punto más en el que ¿sí?, la naturaleza no solo es de dónde saco los recursos, de dónde como, dónde vivo, dónde transito,
sino es una fuente de inspiración y de contemplación estética. No solo explotarla, Sí. claro, totalmente. Hay, creo que hay algo muy interesante en tu obra y creo que tiene que ver con la capacidad que tienes de invitar a otros artistas a dialogar con la naturaleza, ¿no? En ese sentido me gustaría saber un poco qué proyectos futuros tienes. Sí. También tengo aquí a mis alumnos pendientes porque les he dicho, vamos, con Mónica tenemos que llegar a un acuerdo para hacer una estancia en los Montes de Toledo, ¿no? Y utilizar también ese soporte maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todo el origen de este proyecto, mi abuela tenía un cuadro de Benjamín Palencia, pero porque ella le invitó a los Montes de Toledo, porque tenía una hermana galerista y retrató los Montes de Toledo. Entonces, yo me acuerdo que veía esa pintura que encima estaba muy bien iluminada en un pasillo muy oscuro de la casa familiar y yo todo el rato, luego ya me empecé a interesar más por la pintura y por el arte y yo decía, si así lo vio Benjamín Palencia, ¿no?, de la Escuela de Vallecas, ¿cómo lo hubiesen visto otros artistas? Entonces ahí empecé a rascar, ha sido una zona prácticamente que no ha sido representada a lo largo de la historia. Entonces, creo que también es un proyecto que tiene interés porque está generando un imaginario colectivo que no existía, ¿no? Bueno, me voy a tirar a la piscina, pero creo que si digo aquí que nadie conoce o podría imaginar, ¿no?, o que conozcáis una representación pictórica de los Montes de Toledo, me imagino que es prácticamente imposible. Entonces, bueno, eso es como el motor de invitar a todos estos artistas. Yo soy una privilegiada porque tengo la capacidad de trabajar eso con los Montes de Toledo como material escultórico. Entonces, bueno, se han viajado un montón de artistas y luego a futuro, pues ahora mismo está en residencia Esther Pizarro, que es catedrática de... Está en la en la Europea, ¿no? Estaba en la Europea y... No bueno, lo sé. Fue compañera mía en Bellas Artes. Ah, Esther mira. Pizarro, ¿no? Esther, sí. Y entonces está haciendo un proyecto súper interesante que ha conseguido una beca del Ministerio de Cultura. Y entonces estamos trabajando con biomateriales. Entonces estuvo en Semana Santa, ahora vuelve en el Puente de Mayo y está haciendo unas pruebas de biomateriales. Claro, o sea, está convirtiendo la naturaleza en material escultórico. Es maravilloso. Y entonces esa exposición seguramente se vea en el CAP de Burgos el año que viene. Luego tengo a otros 2 residentes, que son Javier Codesal, que es un referente a nivel nacional de videoarte, que empezará su residencia en septiembre, y Karma Casulá, también, que trabaja más desde... Karma Casulá fue profesora de fotografía aquí hace unos años. Sí, y Karma está de residente. Luego es verdad que trabajo mucho con mi grupo de investigación, que se llama Cuerpo y Territorio, que está en la Complutense. Entonces organizamos encuentros. Allí he organizado un congreso sobre escultura. Es que lo bueno, que el pueblo que tenemos a 15 minutos en coche, porque claro, es que esto está muy aislado. O sea, tardas 2 horas en llegar hasta Horcajo de los Montes, que es uno de los pueblos peor comunicados de España, que además como que no tiene nada alrededor, y de ahí estamos a 15 minutos por caminos de tierra. Entonces, cuando llegas allí es adentrarte de verdad en la naturaleza. Pero lo bueno es que Horcajo, como está el Parque Nacional al lado, hay un centro de visitantes. Entonces, muchas veces los encuentros culturales que hago lo hacemos con apoyo del Parque Nacional, que allí tiene una sala de conferencias y hemos hecho exposiciones. Entonces, creo importante también que todo este proyecto, ya no solo de visibilidad de esa zona, que es una de las zonas menos habitadas, con menor densidad de población de Europa, ¿no?, y darla a conocer en las grandes ciudades, sino dentro del propio territorio, que se sepa lo que se está haciendo y poner en valor. Yo me acuerdo, lo llevé al Ayuntamiento de Cuerva y di unas conferencias a los colegios y a los institutos, y entonces me acuerdo que la profesora me decía, ¡ay, muchas gracias! Dice, porque ahora voy a ir por Cuerva, que yo pensaba que era, ¿no?, como un pueblo de meseta castellana. Dice, y ahora voy a estar orgullosa de mi paisaje. Y no, como sabiendo que hay artistas que les interesa venir a este territorio y darle valor. Entonces, bueno, ahí también hablamos, ¿no?, de esa
de territorio a paisaje. Bueno, y qué bonita la labor de un artista, ¿no? Que nos renueva la mirada. Sí. Esa es la capacidad del artista. Mónica, de verdad es que interesante todo, y yo lo que quiero es que de verdad intervengan todos los asistentes. Yo creo que deben tener un montón de preguntas en torno a este mundo que nos has abierto. Os invito, por favor, a que... Pueden ser preguntas o pueden ser observaciones o reflexiones, pero será muy bonito que las podáis compartir con Mónica. Gracias. Hola, buenas. ¿Has probado alguna vez todos esos pigmentos naturales a utilizarlos como para pintar piedras, alguna cantera, alguna cosa? Sí, mira, allí hay tierras arenosas y tierras arcillosas. La diferencia es el tamaño del grano. Entonces, las tierras arcillosas, tengo 2 trabajos de investigación bastante amplios. Uno lo empecé en la licenciatura, aplicados a técnicas pictóricas. Entonces, de unos 170 kilos de tierra, saco 15 gramos de pigmento natural. Pigmento puro, que sería apto para un cuadro que luego tenga una durabilidad en el tiempo. Y con ella he trabajado óleo, acrílicos, temple, y bueno, luego he pintado grandes masas, pero sin aglutinante. Y lo he usado también mucho como material escultórico. Entonces ahí no necesitas trabajar tanto el material, sino que tamizándolo y limpiándolo, ya se puede trabajar, luego lo hidratas, dejas que absorba, o sea, que se evapore el agua, y he trabajado a nivel escultórico, como material de carga para cementos, para escayolas, porque por ejemplo la escayola con el pigmento morado queda un color muy interesante. Y luego también lo he cocido. Las 3 arcillas, los 3 colores que he encontrado allí, soportan alta temperatura. Y también he trabajado con raku, que es una técnica japonesa en la que se ahuma las piezas. Y entonces es un barro muy puro y, por ejemplo, el morado se saca de... Es una montaña que como que se ha desprendido un trozo de ladera. Entonces, cuando tú estás sacando la arcilla, la estás sacando como si estuviese a 12 metros de profundidad y es muy pura. Y una escultora también trabajó con ella para hacer piezas de cerámica y me decía, me ha roto la batidora, porque lo hacía, no necesita grandes piezas. Y es que tiene fósiles dentro. Y se encuentran fósiles dentro del propio barro. Así que muchos artistas ya han trabajado a nivel pictórico y escultórico con estos materiales. Y yo tengo unas investigaciones bastante exhaustivas de ellas. Vale. Gracias por tu pregunta. Gracias a ti. Iba a comentarte que mucho cuidado, porque en cualquiera de estas catas que haces de terreno te encuentras un yacimiento ahí de los homínidos. Bueno, te diré que hay una página web que se llama La Naturaleza del Paisaje y ahí hay unas entrevistas porque... Claro, para yo poder abordar el paisaje, ¿no?, que me parecía un tema tan complejo, lo que hice fue dividirlo en sus elementos más básicos, que son el territorio, observador, que son los artistas, y las interpretaciones plásticas, ¿no?, es el paisaje, lo que yo analizaba. Claro, ay, perdonad, es mi alarma de la otra universidad. Entonces... analizando el territorio, claro, tienes al principio, lo analizas, por ejemplo, los árboles, ¿no?, a nivel vegetal o el suelo, pero luego vas analizando todas las capas que hay. Pues para poder abordar ese territorio, yo de ser experta, ¿no?, y tener conocimiento de causa de verdad de ese territorio, me puse en contacto con expertos en distintas ramas del saber, que muchas veces no tenían cabida dentro de mi tesis, porque era de arte, aunque sí lo cito así, ¿no?, porque hago un análisis del territorio desde las distintas ramas del saber, porque es otra que entra dentro de la hipótesis, y es que ha habido un cambio dentro del arte de paisaje
que más o menos se ha dado con el cambio de siglo y ha sido gracias a 3 factores. Primero, a la aparición del land art, y otra de ellas es las distintas ramas del saber. Entonces, como que estaba muy justificado que yo abordara el territorio desde distintas ramas. Entonces, me llevé a un geólogo que me habló de cómo se conforma todo ese territorio y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Antonio Zárate, que es catedrático de la UNED de Geografía Humana. Luego, dentro de los Montes de Toledo es muy importante, tiene un papel importante la actividad cinegética. Entonces me puse en contacto con Carmen Basarán, que es la presidenta del Real Club de Monteros de España. Entonces, todas esas entrevistas que abordan el paisaje desde otros ámbitos, lo tengo todo grabado y está disponible en la página web. Y está, por ejemplo, Blanca de la Torre, que ahora es una comisaria de las más relevantes a nivel nacional e internacional que tiene España, que ahora dirige el IBAM, el centro, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo de Valencia. También tiene una entrevista que habla desde los ecofeminismos. Y Juan Guardiola, que es director de la Fundación Díaz Caneja, que ahora mismo también fue director del CEDAN, y ahora mismo la Fundación Díaz Caneja también está como posicionándose dentro de uno de los referentes de arte y naturaleza en España. Entonces, bueno, todas esas entrevistas de todos esos ámbitos están recogidos también en la página web. Yo tengo más preguntas, así que si no aprovecháis... Perdón. Sí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es un poco más general en el ámbito de que nos movemos, yo creo que un poco todos hoy en día, pero al llevar tanto tiempo visualizando y analizando el paisaje, independientemente de la forma o el arte que tú ves en él, quería saber toda esta información que nos llega a día de hoy de el calentamiento global, de cómo se está deteriorando todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto esa evolución a lo largo de los años? ¿Cómo puedes, o sea, tienes una impresión sobre ello o simplemente ves que más o menos estas zonas que entiendo que no hay mucha población, las ves más o menos iguales, etcétera, etcétera? Claro, yo es que entiendo el territorio como algo que está en constante cambio, ¿no? Es un ciclo. Entonces, aunque pensemos que es lineal, ¿no? Es cíclico y que a la vez avanza. Entonces, hay cuestiones que se repiten todos los años. Entonces, por ejemplo, el río, que puede llegar a tener 4 metros de altura, es estival y de repente desaparece. Es un cielo. Sí, no, eso es como una nebulosa. Entonces, hombre, claro, mi análisis es muy corto en el tiempo, porque yo creo que para poder determinar todos estos cambios necesitas muchísimo más análisis. Pero lo que sí que puedo decir, y que yo intento visibilizar a través de mi obra, es la seca. La seca es este síndrome que seca el bosque mediterráneo. Enfrente de la casa, donde está hecha el círculo ese segado, pues no sé, desde el 2007, que son los primeros registros que hago yo, ya como una forma más sólida, pues yo no sé si hemos tenido que talar de ahí. Es que encima hay que talarlas, porque si no la fitóptora se queda en el árbol, se cae y se propaga a las siguientes. Hubo un año que las íbamos marcando y les poníamos unas chapas, y yo creo que ese año que empezaran a secarse, marcamos unas 15. No queda ninguna. Entonces, sí que hay un cambio. Yo no soy científica, ¿no? Yo soy de Bellas Artes, pero es verdad que, o sea, sí que puedo decir ese conocimiento empírico de cómo ha ido cambiando, pero no sé si eso se puede llevar a una escala más global y decir que es un cambio, ¿no? Como cambio climático, pero la gente del campo, que sí que tiene también ese conocimiento, sí que se les escucha mucho decir, no, es que las lluvias siempre llegaban por San Antón y las lluvias ahora, por ejemplo, no llegan. Yo sí que tengo un registro de todos los litros que caen y, por ejemplo,
el año pasado, en 6 meses, cayeron 0 litros de agua. En 6 meses. Pero en febrero habían caído más litros en un solo mes que en la media de un año entero. O sea que sí que hay como ciertos desajustes. Pero todo esto desde un conocimiento empírico, sin ser científica. Muchas gracias. A ti. Yo te quería preguntar sobre un asunto que está ahí, pero que es el cielo, ¿no? Porque entiendo que en ese ámbito, sin polución lumínica alrededor, vaya observatorio de las estrellas, ¿no? Hay también proyectos artísticos en torno a la contemplación de las estrellas. Sí, me gusta mucho tu pregunta porque, bueno, Eugenio justo trabajó con la idea del cielo y del firmamento. Alberto Bañuelos también, cuando estábamos rodando la escena, también hay una especie de galaxia. Es que, claro, luego cualquier tema que sacas empieza como a conectar, ¿no? De manera distinta con los artistas. Y Eugenio lo que hizo, se encontraron unos petroglifos hace poco. Los petroglifos son tallas, como cazoletas, como circulitos que se hacen en la piedra, y hay un petroglifo de la constelación de la Osa Mayor. Entonces, después de la primera visita que hizo Eugenio, me hizo varias propuestas y entre ellas estaba la representación de la Osa Mayor, pero porque está vinculada con la caza. Porque era Calisto, que era una diosa cazadora, y la tiran al cielo y se convierte en osa. Entonces, esa doble mirada que tiene Eugenio, profesor también del grado de Bellas Artes. Entonces, cuando me dijo que él había pensado en la Osa Mayor, digo, es que tenemos que hacer esta opción. Es verdad que nos llevó bastantes años llegar a producirla porque la pieza, no sé si eran... Ay, ahora ya no me acuerdo. 40.000 metros cuadrados, o sea, es una intervención en condiciones lumínica, que luego fue muy sutil, porque luego él, ¿no?, es como que sabe dar en la tecla. Y entonces es muy interesante porque se hace esa interpretación, ¿no?, del firmamento en el suelo. Y entonces es un raso, tú estás en la casa y se veía el firmamento, ¿no? Entonces el cielo, con el raso que estaba ligeramente inclinado, entonces la luz empezaba a irse y empezaba a iluminarse, empieza a verse esa constelación dibujada en el suelo. Era maravillosa. Esa pieza la vamos a volver a repetir porque se interesó la Aventura del Saber por ella. Entonces van a grabar un documental y vendrán a hacerla, o sea que la repetiremos. Pero luego es interesante que allí, en días sin luna, porque claro, los días de luna hay mucha luz. Yo creo que desde las grandes ciudades no nos damos cuenta de la claridad que llega a dar la luna, que da sombra. O sea, y puedes caminar por el campo sin luz. Pues allí estamos como a 100 kilómetros de Toledo y a lo lejos se ve el resplandor de la ciudad, y Toledo no es una gran... ¿no? O sea, no es una gran urbe. Y se ve desde los montes de Toledo. Y hay mucho relieve. O sea que la contaminación lumínica pasa hasta en los montes de Toledo. Yo creo que me va a volver a sonar. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más, amigos? Seguro que tenéis preguntas. Hola, mucho gusto. Yo te quería preguntar más de tu proceso creativo. Sí. Y también como una obra pues tan masiva, como meses o días que conlleva hacerla. Y claro, si es un trabajo colaborativo en equipo. Sí, o sea, hay veces que son más programadas. La pieza de los colores, claro, eso fue el resultado de una investigación de posgrado. Además, yo ahí ya tenía a mi primer hijo, que tenía 2 años, y me quedé embarazada del segundo. Entonces iba a clase con mi bombo, y entonces fue mucho tiempo para poder planearlo, pero claro, yo vivo en Madrid la gran parte del tiempo. Es verdad que me desplazo mucho y cuando tengo residentes, ¿no?, viajo. Pero teníamos que plantar 5 hectáreas del pasto del Sudán, pero claro, cada planta crece cuando lo quiere. Entonces sí que me tuve que desplazar en distintas ocasiones, analizar las semillas y ver cuáles son las que crecen en cada momento, porque la bezavena crece antes. Esto, el pasto del Sudán, o sorgo, bueno, hay gente que dice que es distinto, pero es un tipo de planta que no necesita mucha agua. Entonces es perfecto para esta zona, que es una zona de ribera, es una vega, y entonces
siempre hay un poquito de humedad y crece, pero... O sea, lo llaman pasto del Sudán porque si crece en Sudán puede crecer en los Montes de Toledo, aunque bueno, ahí no da esa sensación más africana. Entonces, luego había que esperar a que creciera y había que segarlo. O sea, que eso sí que necesité mucho tiempo de planificación, de tiempos y participativo. Luego, además, la pieza, cuando yo la fui a llevar a cabo, bueno, yo estuve muy malita después de mi segundo hijo, tuve unas cuantas intervenciones y entonces en el vídeo en el que salgo yo prácticamente no puedo caminar. O sea, hago solo ese recorrido un par de veces y tiro la ceniza y claro, todo ese pigmento que tiramos, en una de las imágenes, debajo de un fresno grande se ve que hay un montón de gente. Entonces, la gente que está haciendo la sombra, pues son mi madre, mis hijos, o sea, estábamos mis sobrinos. Entonces ahí sí que fue bastante participativo. Claro, cuando trabajas en grandes dimensiones, si tienes que desplazar grandes masas de tierra o de materiales, sí que tiene que ser participativo. Pero es verdad que yo intento hacerlo todo yo y conseguir la máxima expansión con el mínimo esfuerzo. Por eso trabajo con ceniza, ahora estoy trabajando mucho con fuego, porque el fuego es muy vistoso y sale mucho humo. Y depende de lo que quemes, ¿no? Sale una densidad de humo y sale otro. Entonces ahora sí que estoy trabajando, por ejemplo, más con humo, pero porque te das cuenta que consigues hacer cosas muy grandes con menos esfuerzo, o como la del río, ¿no? Porque simplemente agitando conseguimos que, no sé, 40 metros se tiñeran de río, entonces... Tienes que avisar a los guardabosques, ¿no? Con el fuego y tal, ¿no? Deben estar todo el día vigilándote. Sí, por si acaso, no, pero ese con el fuego, si está dentro de los momentos de las fechas establecidas, sí que puedes hacer fuego sin problema. Y todo el sotobosque o zonas de rastrojo, sí que está permitido quemar. Lo único que, ya que vamos a quemar, pues yo a lo mejor, ya que estoy, pues rastrillo zonas, acumulo, entonces sí consigues hacer figuras. Qué bonito. Sí, esos son mis últimos trabajos. Sí. Buenas. Yo te quería preguntar, ¿se necesita bastante maquinaria para toda esta explotación? Entonces, ¿utilizas maquinaria propia? ¿Te la ceden? ¿Tienes algún colaborador, alguien que te pueda prestar o que sea técnica y te ayude con el tema de extracción y todo eso? Sí, yo todavía no, o sea, soy piloto de dron, pero no de tractor. El guarda que tenemos allí siempre me dice, no, pero si esto es muy fácil, esto es como un coche. Yo todavía no me he atrevido. Pero es verdad que como es una explotación agropecuaria, o sea, donde se plantó el pasto del Sudán, luego sirvió, estaba vallado y en cuanto terminamos la intervención se abrió para que se lo comieran las reses. O sea que ya es un lugar que cuenta con maquinaria, con motosierras, con tractor, hay un rulo también porque hay ciertas zonas que tuvimos que allanar. Entonces tengo la suerte de... Bueno, todo esto... Hay veces que sí que he recibido ayudas de acción cultural para ciertas becas, pero hasta el año pasado todo ha sido con inversión privada. Y entonces, bueno, tengo la suerte de que ahí hay una maquinaria, hay un territorio que podemos explotar y un guarda que, claro, o sea, por ejemplo... Cuando tenía 9 años, creo que fue, le sacaron del colegio. Por dentro de los Montes de Toledo todavía hay bastante analfabetismo. O sea, yo de gente de mi generación no conozco a nadie que haya terminado la secundaria. Espero que... O sea, y por ejemplo, los hijos del guarda, creo que la hija pequeña es la única que va a acabar la secundaria. Esperemos que llegue. O sea, los otros no tienen ni la ESO, que es obligatoria. Entonces, bueno, es un sitio en el que, Miguel, el guarda, le sacan a los 9 años, pero es una persona súper inteligente y muy... Bueno, es el que me ayuda a hacer todos los círculos. Vino el Escarabajo Verde a rodar un programa y entonces él hace un círculo con un arado con el que luego intervenimos.
y me decía, mira, que me suspendían la geometría en el colegio, pero lo consigo hacer con un tractor. Y, por ejemplo, él me ha ayudado muchísimo en todos estos procesos, también como conocedor, mucho más que yo, del territorio, porque, claro, él vive allí. Pero, sí, claro, para hacer piezas grandes muchas veces necesitas maquinaria, es indispensable. Qué bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues por nuestra parte agradecerte mucho, Mónica. Estaba pensando ahora en una iniciativa muy interesante que arrancó el escultor Javier Viver, además con nuestro apoyo, y sigue contando con nuestro apoyo, ¿no?, del Observatorio de lo Invisible. Y estaba pensando, es que lo tuyo es el Observatorio de lo Visible, pero a través de lo visible llegamos a lo invisible. Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias.